Parece ser que cada vez es más difícil proteger los secretos de la Orden de Cronos. Cada día que pasa, la ausencia del maestro Caecilius es más evidente. No sé cuánto tiempo más podremos seguir escondiendo su desaparición. La posición pública que ha ostentado mi maestro dentro de la Universidad de Magia del Archipiélago nos ha permitido crear y afianzar alianzas a lo largo y ancho del mapa. Y es eso mismo lo que ha puesto las atentas miradas de distintas organizaciones y personas que se creen con el deber de vigilar y controlar los movimientos de nuestra cuatrimilenaria orden. Y aún así, ante las inefables amenazas que han atosigado al archipiélago, nos hemos sacrificado igualmente. ¿Podrá el archipiélago, ahora en nuestro momento de necesidad, sacrificarse por nosotros? ¿Podrá la gente del archipiélago tener clemencia cuando inevitablemente descubran que el mal que se ha apoderado del reino de Gramare no es más que el fruto de la amartía de mi maestro, gestada en las entrañas de la Orden de Cronos? La longevidad de nuestra orden se debe principalmente al tributo, mantenimiento y sustento de todas nuestras tradiciones, en especial aquellas relacionadas con la magia. El conocimiento azul, el legado esmeralda, la armonía ocre, la fe cinérea, el pacto carmesí. Estas siempre han sido nuestras tradiciones arcanas, pero no siempre han sido las únicas. Para proteger aquello que la Orden defiende en un momento de hipocresía sin alternativa, una de las tradiciones fue prohibida: el vínculo cárdeno. Así es como llamábamos a la práctica y estudio de la magia chamánica. En el incansable afán de estudiar y preservar la magia del maestro Caecilius, este decidió acoger a uno de sus jóvenes estudiantes como pupilo para revivir dicha tradición arcana a través de él. El joven, apto y talentoso, logró superar las expectativas del maestro y fue nombrado Livius, el anhelante. Pero con el tiempo, las aptitudes del joven chamán no eran suficientes para controlar aquello de lo que era capaz. Vaticinando sufrimiento y muerte, Caecilius borró sus recuerdos y los sustituyó por los de una vida sencilla y feliz en la ciudad de Difed, donde abandonó a Livius con todo lo necesario para vivir alejado de lo que fue y lo que podría llegar a ser. Pensábamos que aquello fue todo, que así una crisis era evitada de la forma más humana posible. Pero inconscientes de nosotros, pues no nos percatamos que una fuerza mayor ya había puesto en él su atenta mirada, iniciando así los engranajes del declive de la sociedad arcadiana y de la Orden de Cronos tal y como la conocemos. Décadas después, con todo aquello olvidado en el pasado, la Universidad de Magia fue fundada y el maestro Caecilius pondría en pausa su inacabable investigación sobre realidades alternativas en pos de asistir al archipiélago en lo que acabaría siendo una incontable sucesión de tragedias. Las guerras del hechicero, el surgimiento de las Darkwish, la traición de Adara, la peste, Ódrogoth y las lágrimas de Gamos, el declive de la magia, siempre anteponiendo su deber como rector y con el archipiélago frente a su mayor deseo: descubrir una realidad donde no hubiese perdido a su más leal amiga y así poder vivir la vida que a ambos se les fue privada. Acidulado, el maestro Caecilius había aceptado que en esta realidad, atosigada por el conflicto y la desgracia, jamás podría retomar su investigación y que su deseo más profundo sería perpetuamente inalcanzable. Mas en un curioso antojo del destino, alguien se abría paso entre los tejidos de su pacífica realidad y la nuestra. Una visitante que portaba ropajes y magia muy familiar. Ella se hacía llamar Maestra Caecilius. Para sorpresa de todos, mi maestro no era el único que buscaba a su amigo perdido. La llegada de la maestra marcó un antes y un después en la Orden de Cronos y en la universidad, convirtiéndose en un miembro del rectorado mágico junto a mi maestro, el cual, y sin esperárselo, había encontrado aquello por lo que tiempo ha se había unido a nuestra orden y se había nombrado Caecilius. Con los conflictos a lo largo de las islas comenzando a apagarse, la maestra Caecilius se había posicionado como la maga más poderosa del archipiélago.
supervisando la investigación para liberar la magia de la enfermedad que la afligía, sin tener que recurrir a la peligrosa conexión entre esta y los dragones gracias al descubrimiento de 4 huevos de estas temibles bestias. Aún así, Odrogoth, poseedor del tridente de Orio y de las últimas lágrimas de Gammus, había con su muerte puesto en marcha el final de su longevo plan, el Caput Draconis, el renacer de los dragones. Una calamidad para el mundo, pero una bendición para la magia. ¿Quién habría sabido que aquel que tanto sufrimiento que había causado a nuestros aliados sería quien salvaría la magia de la corrupción que padecía? A lo mejor nos habíamos equivocado con él. Aún recuerdo la muerte de Odrogoth con claridad, pues ese era el día en el que el declive de la Orden de Cronos comenzaría. Una solicitud de ayuda les había llegado al maestro y la maestra Caecilius durante la 10ª Feria del Dragón. Antiguos héroes de las guerras del hechicero, que observando cómo los líderes del archipiélago habían perdido el rumbo, convocaron una reunión con el recién retornado Hijo del Dragón y los regentes de la isla, entre otros ilustres nombres. Una reunión donde el maestro Caecilius rompería la promesa que le hizo a Sir Marcus Adelmar y que llevaba honorando más de un lustro. Con la ayuda de profesores y alumnos y el apoyo de la maestra Caecilius, comenzaron un ritual para canalizar el alma de Sir Marcus hacia nuestro plano. El reticente espíritu del héroe Sir Marcus se manifestó, reprimiendo a mi maestro por romper su promesa, pero comprensivo. Habló con sus viejos amigos y compañeros que había dejado atrás en muerte y que tanto necesitaban de su guía. El tiempo corría y el alma de Sir Marcus no podía permanecer mucho más entre nosotros, pues de alguna forma ésta seguía ligada a la del temible dragón Gammus. Los maestros Caecilius se habían percatado de que la esencia de Gammus era mucho más de lo que podían manejar sus alumnos. Repentinamente, el maestro Caecilius usó su cuerpo como filtro para evitar el mal a los alumnos que alimentaban la conexión y frenando la magia dracónica que todavía envolvía el alma del fallecido Adelmar. Al acabarse el tiempo, la conexión se cortó y mi pobre maestro sucumbió ante la corrupción dracónica, enfermando de manera fulminante y sacrificándose, una vez más, por el archipiélago. A la mañana siguiente, el maestro Caecilius había desaparecido sin dejar rastro, y su hermano, el maestro Parsad, aparecía para sustituirle como rector después de, presuntamente, haber estado muerto desde las guerras del hechicero. Parsad mostraba especial interés en los huevos de dragón que había obtenido la universidad, fundando una biblioteca en pos del estudio de la magia dracónica. Una coincidencia sospechosa para algunos, y para aquellos que estaban esperando, todas las piezas del tablero estaban dispuestas de manera conveniente, aguardando el momento oportuno para actuar.